¿Qué onda, camaradas? Pues el triunfo de Pablo Lemos realmente está bastante interesante, camaradas. Es bien curioso que a pesar de que el movimiento de Sauceo terminó perdiendo la gran mayoría de los puestos ahí en Jalisco, pues mágicamente Lemus terminó ganando. Y esto es una situación que se ha venido derivando de muchas investigaciones y de cosas muy truculentas ahí que han pasado. Desde que los votos estaban en bolsas de basura, desde que han cazado mapaches en múltiples ocasiones. Pero bueno, vamos a ver los números, camaradas, porque realmente esto es algo que llama mucho la atención. Cómo Pablo Lemus terminó ganando la elección para gobernador o habiendo hecho algo ahí con el Instituto Estatal de Jalisco. Está muy extraño esto porque también la relación que existe con la persona, con la encargada del Instituto Estatal de Jalisco, con citas, con personajes como Lorenzo Córdoba. Pero vean, vamos a ver estos datos bien interesantes, porque si nosotros observamos cómo fue la votación en Jalisco, vamos a ver cosas que realmente suenan muy extrañas, realmente no tienen una lógica como tal. Vean, estos datos, camaradas, estos datos corresponden a los cómputos distritales, ya los cómputos definidos por el Instituto Nacional Electoral, donde se contaron los votos y aquí ya es el resultado final. Si vemos cómo fue la votación en Jalisco, como viene aquí, para la presidencia, podemos ver que en Jalisco, aquí votaron 44.4% por la doctora Claudia Sheinbaum. El 35.7% votó por Xochitl y solamente el 17% por movimiento desahuciado. Ok, los partidos del movimiento desahuciado tuvieron solamente 17%. Tuvo más votos el PAN y el PRI y el extinto PRD que el movimiento ciudadano. Ok, se entiende porque no tiene una fuerza como tal el PAN y el PRI en Jalisco. Vamos a seguir observando los datos, camaradas. Vamos a ver cómo le fue en este caso ahí en Jalisco en los números de la senaduría. Si observamos los datos de senaduría, ¿qué podemos observar aquí? Aquí fue el resultado el siguiente. Carlos Lomelí tuvo el 40% de los votos, 1,5 millones de votos, mientras la oposición pedorra tuvo 29%. Estamos viendo que tuvo 10% más, en este caso, el movimiento de la Cuarta Transformación. Y Movimiento Ciudadano, ¿dónde está? 27%, más abajo que el tercer lugar. Incluso, no en la senaduría, obviamente, aquí lo gana la primera fuerza. Entonces, en este caso, el Senado fue para Carlos Lomelí y María del Rocío, que es la primera fórmula. Y el otro se obtiene por el segundo lugar, pero solamente se toma a la primera persona, no se toman a los dos de la fórmula. ¿Sí? Entonces es la otra persona que se toma en cuenta para el Senado. Pero aquí no pudo lograr tampoco Movimiento Desahuciado algún elemento para el Congreso. Entonces, estamos viendo que perdió la presidencia, perdió la senaduría y también en los diputados, ¿cómo le fue aquí? Estamos observando que en los diputados, aquí voy a poner aquí, a ver, voy a poner todos los distritos. En todos los distritos, vean, así quedó en Jalisco el resultado. Ganó 14 diputados, en este caso son diputados federales. 14 diputados federales lo ganó el Partido Verde, el PT y Morena. Y el PAN, PRI y PRD 4. Aquí lo que llama mucho la atención es que el movimiento Sauceo solamente ganó uno. Entonces, estamos viendo que para candidato para presidencia de la República ganó Claudia y segundo Xochitl. Para Senado también ganó primero la Cuarta Transformación y luego ganó, bueno, en segundo lugar quedó la oposición pedorra. Y aquí también los diputados federales es lo mismo. Y aquí vemos cómo está coloreado el mapa, donde la Cuarta Transformación obviamente arrasó como en muchos lugares. Entonces, si nosotros observamos los datos del PREP, que sabemos que el PREP se terminó deteniendo, vemos que aquí Pablo Lemos, en este momento que se detuvo el PREP con todas las inconsistencias que se han estado manejando, tenía un poco como 90,000 votos más o menos de ventaja. Y al final sabemos toda esta historia larga y aquí está el supuesto cómputo final. Aquí estuve revisando los votos que tuvieron en diferentes distritos y sinceramente, camaradas, está muy extraño. Extraño. No voy a entrar en detalles y en revisar cada uno de estos distritos que aquí se pueden observar en los cómputos distritales. ¿Cómo fue en este caso
la votación aquí es para gobernador, pero si lo comparamos esto con el gobernador, con los distritos, vamos a ver cosas realmente que pues nos dejan mucho que desear y pensar. ¿Por qué? Porque les digo, realmente no tiene un sentido lógico, porque ¿será un fraude o qué es lo que supuso ahí a Lemos y su equipo? Porque miren, vamos a ver algo muy, muy específico. La única entidad donde Claudia no pudo ganar fue en Aguascalientes. Entonces, vamos a comparar Aguascalientes y también vamos a hacer una comparación con Guanajuato, donde también en la gobernatura la terminó ganando el PAN. Ok, vamos a ver este ejercicio. Si observamos Aguascalientes, aquí, ¿cómo le fue a Claudia Sheinbaum? Aquí está la votación para presidenta. Y sí, vemos que Xochitl Galvez, que fue la entidad la única donde ganó, tuvo 45% y Claudia 42%. Sí, está bien, terminó ganando Xochitl a Claudia. Si estos números los observamos en las senadurías, ¿cómo fueron los votos para senador en Aguascalientes? Podemos observar otra vez esta situación lógica que Xochitl, o sea, la oposición pedorra, tuvo más votos que la cuarta transformación. Está bien. Y si observamos esto también en la situación de los diputados, que podemos ver aquí que claramente se observa que otra vez el PAN, PRI y el extinto PRD pues tuvieron más votos que la cuarta transformación. Como lo vemos aquí, aquí estos números son de manera individual, pero esta sumatoria de 120 más 14, 134, 137 y esta sumatoria pues nos dan, hoy se fue por acá, nos da un número mucho mayor, nos dan casi 200, nos dan más como 300.000 votos, ¿sí? Más que lo que tiene aquí la cuarta transformación. Tiene 243.000 y aquí en este caso serían casi más de 300.000 votos. Por eso vemos la misma lógica donde en Aguascalientes vemos que ganó para presidencia el PAN, PRI, PRD, para senadores ganó el PAN, PRI, PRD y para diputados ganó el PAN, PRI, PRD. Y estos resultados del PREP son los resultados preliminares, pero donde podemos ver también cómo le fue en este caso en lo local. Los diputados locales, si observamos el PREP de Aguascalientes, sí, aquí también tiene mucho sentido, porque en el PREP vemos que todos los diputados locales los ganó en este caso el PAN, PRI, PRD. Como vemos aquí, 300.000 votos, que son los votos que prácticamente les comentaba en este apartado. Esta sumatoria de este PAN, PRI, PRD da más de 300.000. Entonces sí tiene mucho sentido que al final la gente sí termina votando parejo. Si no, todos van a votar igualitos, pero sí tienen esa similitud. Entonces, si vemos estos datos del PREP también en ayuntamientos, vemos que en los ayuntamientos la tendencia es la misma. ¿Qué pasó aquí? Hubo 9 ayuntamientos para la oposición, 2 para, en este caso, por la Morena y se acabó. Entonces, ¿cuál es la observación de esto? Pues ganó Aguascalientes. ¿Por qué Aguascalientes ganó Xochitl? Pues porque ganó los diputados, ganó los senadores, ganó los diputados locales y obviamente también ganó los ayuntamientos. Entonces, si estos números también los pasamos al estado de Guanajuato, ¿qué es lo que pasó en Guanajuato? Bueno, si observamos Guanajuato, ¿cuál fue la situación en este caso aquí le voy a poner, para la presidencia de la República? Allí en Guanajuato ganó Claudia Sheinbaum, ganó con 200.000 votos, estuvo parejo. Y si esto lo movemos a la senaduría en Guanajuato, voy a moverlo aquí también, vemos que aquí si ven también ganó la cuarta transformación, pero si se dan cuenta es con un margen muy pequeño, son 110.000 votos, es algo muy, muy cerrado. Si lo vemos en cuestión por diputados, y vemos aquí, voy a poner Guanajuato otra vez, son diputados federales, recuerden, vemos que en la cuestión de diputados federales estuvo muy cerrado porque el movimiento de la cuarta transformación tuvo 8 diputados federales y en la oposición pedorra tuvo 7. Entonces estamos viendo que entre estos partidos que terminan disputándose el primero y segundo lugar, aquí pues sí, al final de cuentas para gobernador terminó ganando la oposición. Entonces aquí sí vemos la sumatoria y sí están datos muy cercanos a lo que tiene la cuarta transformación. Incluso si sumamos estos valores con los que están aquí,
tiene más votos de manera individual la oposición que la cuarta transformación. Porque sumando estos del PAN solamente con estos que están aquí son 1.200.000. Más estos que están acá obviamente pues ya pasan los de la cuarta transformación. Entonces sí vemos algo que está muy parejo en Guanajuato, con todo lo que ya sabemos que pasó, con lo que Diego Sinue andaba ahí vendiendo tinacos, bueno, regalando tinacos en plena campaña electoral y otras prácticas. Entonces, si vemos en el PREP también lo que sucedió en la gubernatura, vamos a ver que esta ventaja entre cuarta transformación y la oposición, pues sí, fueron 160.000 votos. Fue una ventaja, pues realmente estuvo muy cerrado. Y en las diputaciones, si vemos las diputaciones locales, ¿qué es lo que podemos observar? De manera local podemos ver que el PAN se llevó 11 diputados locales, lo mismo que la cuarta transformación. Perdón. Se llevó 14 la oposición y 8 la cuarta transformación. Entonces sí vemos una tendencia más favorable a la oposición en Guanajuato, que es un bastión panista, que la cuarta transformación. Y en la cuestión de ayuntamientos estamos observando que aquí tuvieron 10 el PAN, 3 el PRI, 1 el PRD, que suman 14, y más estos 13 que tiene la oposición son 27. Entonces sí tiene una mayoría también de ayuntamientos, de diputaciones locales, y por ende la gubernatura que estuvo cerrado, pues sí tenía un peso más importante en Guanajuato que en este caso que la cuarta transformación. Sí tiene sentido, pero miren, entonces viendo esta misma manipulación de datos que resultó ahí en Jalisco, pues hay algo que no cuadra, porque en Aguascalientes sí, se vio claramente que la oposición tenía, tuvo mayor peso que la cuarta transformación. En Guanajuato también estuvo cerrado, pero en lo local se veía este peso muy importante para, en este caso, para la oposición también. Pero en Jalisco, pues realmente no cuadra, camaradas, porque les voy a volver a poner los datos. En la cuestión de la presidencia, vemos que Claudia terminó ganando pues con un margen considerable a Pablo Lemus, ¿sí? A Lemus, porque aquí están compitiendo entre PAN y el PRI, perdón, entre la oposición y la cuarta transformación. Entonces, el movimiento ciudadano que tenía a su posible gobernador, vemos que fue una gran diferencia entre la cuarta transformación y Pablo Lemos. Y si esto lo mandamos también al escenario de las senadores, vemos que también aquí hay una situación que sí, también la cuarta transformación terminó mandando hasta tercer lugar al movimiento ciudadano. Y para las cuestiones de diputados federales, vemos que también solamente, en este caso, el movimiento ciudadano solamente tuvo voy a ponerlo aquí, tuvo un diputado federal. Aquí está. Fue la única entidad donde tuvo en Lagos de Moreno. Todo lo demás está, en este caso, casi para la cuarta transformación y 4 para la oposición pedorra. Y en el PREP, si vemos el PREP también, aquí en los diputados locales, ¿qué pasó en los diputados locales? Vemos que, fíjense, tiene 3 en la cuarta transformación, 3 para la oposición y 4 para Movimiento Ciudadano. Realmente son una ventaja muy distante. Es una paliza que le termina metiendo. Y si esto lo mandamos a los ayuntamientos, vemos el mismo escenario, donde aquí Movimiento Ciudadano tuvo 36 alcaldías. Pero si sumamos lo que tuvo la cuarta transformación, que aquí son 30, más uno del PT son 31, 34 los del verde, y 8 aquí son 42 y 36. Entonces estamos viendo que en todos los rubros termina ganando la cuarta transformación en Jalisco. Y no tiene sentido realmente que, dependientemente de esos valores, Lemus haya terminado ganando. Se entiende la cuestión de Aguascalientes y Guanajuato, como ya les expuse los datos. Son valores donde sí, ellos tenían esta ventaja en la mayoría de los apartados y sí terminó ganando, en este caso en Guanajuato, para la gobernatura. Pero Jalisco realmente no cuadra los datos. Realmente ahí está muy claro esta manipulación de datos que hubo, este mapacheo de votos y esta corruptela que existe lamentablemente en los institutos electorales.
Vamos a esperar qué termina diciendo el tribunal electoral, si se anulan las elecciones, pero los números, la lógica que se puede observar aquí realmente arrebasa todo lo que pretende hacer movimientos desahuciados en Jalisco robándose una elección. Pero bueno, ahí se los dejo a su consideración, cámaras, pueden observar los datos, realmente no tiene mucho sentido, como les digo, esto que acaba de ocurrir en Jalisco, donde a Lemus terminan dándole o usurpando la gubernatura en Jalisco. Sería todo por esta ocasión, cámaras. Cualquier cosa, por aquí ando. Saludos, gracias, hasta luego, bye.